Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Cómo empezamos? Presentándonos. Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Jaime Géliga Mi nombre es Javier Ortiz. y somos parte del Centro de Diagnóstico y Acompañamiento Comunitario, mejor conocido como el CEDAC. Específicamente colaboramos y participamos del CEDAC a través del área de promotores culturales itinerantes. Pero primero que nada, ¿qué es el SEDAC? Pues el SEDAC es un centro interno de la Secretaría de Cultura que, como bien dice su nombre, se dedica en realizar diagnósticos y acompañamiento de los procesos culturales existentes a través de las políticas culturales de la Secretaría de Cultura. Este espacio propicia el fortalecimiento interno de los programas, monitorea y analiza y evalúa y le da un seguimiento a sus alcances, posibilidades y distintos procesos del programa. Aquí le quitamos el giro punitivo de la evaluación y realizamos acompañamientos que nos permitan un diagnóstico para volver a las políticas culturales comunitarias más completas, solidarias y enriquecedoras. El grupo del SEDAC está integrado por un grupo de hombres y mujeres que trabajan la cultura comunitaria desde diversos enfoques: antropólogas, sociólogos, comunicadores, psicólogas, maestras, maestros, artistas, bailarines, performeros, performeras, en fin, un grupo muy nutrido que hace que nuestro acercamiento al análisis de estos diagnósticos sea un trabajo transdisciplinario. De esta manera, el trabajo que realizamos desde el SEDAC va dándole seguimiento a las políticas culturales, a las diversas políticas culturales. En nuestro caso, desde el año pasado hemos estado participando desde el grupo de promotores culturales, como ya mencionamos. Ahora un poquito vamos a hablar de la metodología que desarrollamos el año pasado. Si bien en la investigación en general, en el diagnóstico y acompañamiento general, trabajamos con estrategias metodológicas que contemplaban técnicas tanto cualitativas como cuantitativas, con instrumentos que iban desde una encuesta muy cerrada hasta entrevistas un poco semiestructuradas y grupos focales. En el área de la Brigada de Promotores Culturales, una de las herramientas que más utilizamos fue el diario de campo y la observación participante específicamente. Y por eso ahora vamos a hablar un poquito de cómo fue el levantamiento el año pasado. Bueno, el año pasado lo que se trató de hacer es un poco de rastrear algunas de las actividades que hacían las promotoras y los promotores en toda la ciudad y visitando alcaldías y espacios de distintos lugares. Entonces, lo que hacíamos en primera instancia es tratar de ir al espacio en donde se tenía registrado la realización de algunas actividades culturales que se realizaban y llegar con las promotoras o promotores y explicarles un poco de la dinámica que se iba a llevar a cabo por parte del SEDAC, principalmente con esto de las visitas, el acompañamiento, la realización de algunos instrumentos del taller a los usuarios, algunas encuestas y algunos materiales territoriales. Entonces, en primera instancia era hablar con ellos, platicarles un poquito sobre nuestra tarea, sobre el Presentarnos. fin, presentarnos. y después, dentro de su taller o su actividad, estar presentes en la manera en que ellos lo realizaban, en la manera en la que se empezaba a hacer algunas actividades y en la forma en la que se empezaban a llevar a cabo los trabajos o las actividades. En ese momento realizábamos este instrumento de la observación del taller o de la actividad. Ya posteriormente, al finalizar la actividad, aplicábamos un instrumento de encuesta a los usuarios, principalmente para ver cuál era su perspectiva del taller, sobre los temas que observaba en ese taller o estas actividades, y también
sobre algunas prácticas que se llevaban a cabo dentro de estos. Eh, Posteriormente se les dejaba un material para que ellos nos platicaran un poco sobre sus estrategias metodológicas y prácticas que se llevaban a cabo dentro del taller. Y ya finalmente platicábamos con ellos específicamente sobre algunas problemáticas, algunas experiencias eh, y acontecimientos que nos quisieran comentar para enriquecer como este material que estábamos extrayendo de ellos. Entonces todo era con el fin también de ver, digamos, cómo se iban llevando todos estos procesos comunitarios y cuáles son algunos de los puntos importantes o primordiales que se llevaban a cabo dentro de su experiencia y que nos pudieran comentar un poco de ello. Y para ponerlo un poco en contexto, ¿por qué fue importante que desarrolláramos este tipo de estrategias? Para empezar, como vemos aquí en la gráfica, la actividad de los promotores y promotoras culturales de la Ciudad de México fueron el mayor número de actividades de los programas sociales de la Secretaría de Cultura, ¿no? El, un poco cómo funciona el programa de promotores culturales es que trabajan por duplas y el año pasado se dividían en dos grupos. Bueno, que nos enfocamos precisamente en los libro club. Nosotros nos enfocamos en ver estos dos grupos, los libro club y los cine club. Y hay otra área que era la de transformaciones colaborativas, Uh-huh. pero fue la menos acceso que tuvimos. Entonces, en este sentido, nos enfocamos más en estas actividades, fueron las más que pudimos observar. Para nosotros fue sumamente enriquecedor estas visitas y por eso hablé del diario de campo casi casi como una herramienta, aunque una herramienta interna de nosotros, no un instrumento como tal, eh, por la importancia que tuvieron las experiencias que nos contaron tanto beneficiarios como usuarias y usuarios del programa y todo eso que nos iba legando las visitas para desarrollar un análisis y un diagnóstico más completo del programa, además de la recopilación de información que tuvimos a través de los instrumentos. Entonces, en este caso, la visita y el acompañamiento, una de las cosas que más nos ayudó a realizar este análisis fue ver los espacios donde se daban estas actividades, como veremos más adelante. Uno de los hallazgos más importantes no solo es cómo se gestan los espacios, sino la transformación que se dan de los espacios a través de las actividades que se dan en el programa de promotores y promotoras culturales de la Ciudad de México. Bueno, nuestro trabajo en campo se realizó desde el periodo de finales de septiembre a principios de noviembre. Y como podemos ver en la tabla, algunos de los números de los instrumentos que pudimos aplicar son los siguientes. La observación del entorno espacial inmediato fueron 26. Cuestionarios de prácticas pedagógicas y talleristas 22. Observación de una sesión del taller 23. Grupo focal 1. Entrevistas 1. Encuestas a usuarios fueron 79. Todo esto, estos números fueron, digamos, variables también por cada situación y correspondencia de los espacios y de los usuarios y de los promotores y promotoras. Entonces, por eso vemos una variable en todos estos números. Entonces, por eso hay una diferencia de números. Pero en sí, principalmente era aplicar todos estos instrumentos para que nos ayudaran a hacer un análisis o una pequeña presentación de todos los procesos que estaban llevando con los promotores y promotoras. Además, vale aclarar de que si bien, como vimos en la primera tabla, del gran volumen de actividades que tiene el programa de promotoras y promotores culturales, comparado con nuestros números, tomando en cuenta que solo tuvimos en campo el último trimestre del año, Uh-huh. es muy importante también aclarar que fueron mucho más las visitas a campo y a las actividades de promotoras y promotores que los instrumentos que se levantaron. ¿Esto por qué? Porque nosotros estamos haciendo un acompañamiento.
un tipo de investigación que no busca solo extraer y dejar los procesos, sino que vamos acompañando los procesos comunitarios. Había lugares que nos disfrutábamos tanto el espacio donde estábamos que no se generó más que dos encuestas o una entrevista, Ujú. pero los procesos que pudimos acompañar y observar y que nos ayudaron a recopilar información para nuestros diarios de campo, para ver cómo acercarnos a otros espacios de la cultura comunitaria, fue mucho más que estos números. Ahora vamos a pasar a unas pequeñas presentaciones como de los hallazgos y recomendaciones generales que tuvimos, así como los que más llaman nuestra atención Ujú. y los que nos han resultado como los más importantes hasta el momento. Estos resultados principales versan los temas sobre espacios y usuarios y usuarias, los beneficiarios y beneficiarias del programa, así como las actividades que se realizan y se llevan a cabo en estos espacios. En ese sentido comenzamos con los espacios y los usuarios. Sí, bueno, en cuestión de los espacios, podemos decir que muchos de estos espacios eran muy cercanos a donde vivían los usuarios y por lo tanto tenían una repercusión estos espacios o estas actividades pues cercanas a las colonias. Otra de las cosas que podemos como resaltar es que en gran medida estos espacios sí fueron aceptados o sí eran recomendados para las actividades que se iban realizando. Entonces nosotros consideramos que el espacio es una variable importante, ya que es en ese espacio donde se van generando las actividades y por lo tanto se va también generando una memoria que posteriormente puede ser un recuerdo, una historia, una vivencia, una experiencia que puede generar esta experiencia de barrio que es en la que también se enfoca la cultura comunitaria, a la vez que estos espacios también forman parte de una apropiación en la que las personas empiezan a ser parte suyo estos espacios y por lo tanto empiezan a realizar parte de sus vivencias en ellos. Entonces consideramos que estos espacios resaltan porque se vuelven parte de esa memoria que posteriormente puede ser heredada o puede ser enmarcada como parte o inicio de un tejido social más adelante. Además, también es sumamente importante hablar sobre esto de los espacios, de la gran capacidad que tuvieron tanto las comunidades para transformar algunos de estos espacios, como la agilidad de la beneficiaria y beneficiarios, es decir, de las promotoras y los promotores, de ayudar en ese proceso de retomar y reapropiarse de los espacios, aprovechando ya sea la oferta del espacio o la demanda de uno. Por ejemplo, en la Casa de la Tecnología en Iztapalapa, unas promotoras muy acertadamente se dieron cuenta que mientras niños y niñas tomaban talleres de robótica, sus familiares se quedaban ahí esperando por 2 horas, 2 horas y media, a que los niñas y niños salieran de sus talleres. ¿Cuál hicieron? Crearon un libro club sobre temáticas de ciencia ficción que permitiera crear unos vínculos de diálogos para luego de que los niños y niñas salieran de los talleres, tuvieran algo que conversar con la familia, un nuevo tema en general. Las entrevistas que se le hicieron a los usuarios y usuarias sobre esto, habían personas que agradecían que tenían como un nuevo espacio para dialogar entre la familia, más allá de la cotidianidad, y que podían seguir aprendiendo todas y todos juntos fuera del espacio académico tradicional. Bueno, también tuvimos una experiencia en la que fuimos a Xochimilco, si no me recuerdo era la casa del virrey, en el cual el promotor estaba enfocado en hacer mm, actividades en referente a las plantas, por ejemplo, a la plantación, al desarrollo de plantas o cultivar, pero lo que se resaltaba en esta actividad principalmente era
la relación que llevaba él con las asistentes, que en su mayoría, o en su totalidad, perdón, serían mujeres, las cuales sí estaban realmente emocionadas por estas actividades y las cuales se veía una participación y un punto de encuentro importante. ¿Por qué digo esto? Porque mientras nosotros estuvimos en el taller, lo que podíamos observar era una relación y un acompañamiento entre ellas. O sea, en cierta forma ya no necesitaban totalmente del promotor, ya que entre ellas se ayudaban, se compartían sobre las semillas, sobre las plantas, sobre temas de que ellas mismas se veían motivadas a investigar, entonces se ayudaban entre sí. También como parte de un proyecto como grupo, habían plantado, si no mal recuerdo, un arbolito y tenían ahí lechugas orgánicas. Entonces tenían ya una serie de actividades realizadas como equipo y también lo veían como un punto de encuentro para compartir cierto conocimiento, ciertas experiencias que habían llevado a cabo. Y también entre ellas mismas se compartían comida o se llevaban cierto alimento para compartirlo durante las actividades. Entonces, lo interesante es que ellas nos comentaban que deseaban y que querían que se continuara con esas actividades para el próximo año, ya que este chico promotor no solamente lo veía como simplemente un aprendizaje más, ¿no? Sino más bien les explicaba, compartían más experiencias, él les llevaba todavía más contenidos del que se tenía planeado. Entonces, era una actividad que, a pesar de que creo que no llevaba tanto tiempo, ya llevaba un buen desarrollo. Y por lo que yo veía, todavía había personas que estaban intentando ir y sí se veía que era un grupo más organizado y un poco más unido. Entonces, este es uno de los casos que quisimos representar, ya que es donde empezábamos a ver un poco de este florecimiento, este desarrollo del tejido comunitario que se empieza a desarrollar en los espacios. Y que nos habla también de cómo se van estrechando vínculos entre una política pública institucional Uh -huh. y los diversos sectores de la comunidad. En este sentido, el otro espacio que se nos hace muy importante recalcar es el espacio de las y los beneficiarios. Las y los beneficiarios son nada más y nada menos que las promotoras y los promotores, quienes están gestando actividades todo el día en campo, y se nos hace importante porque son quienes están materializando una política pública todos los días, diariamente, sosteniéndola y también llevando a cabo un trabajo comunitario inmenso y que a veces parece muy difícil, pero dentro de esto nos llaman la atención varias de los siguientes puntos. El primer lugar es de la posibilidad de ver el espacio de la cultura comunitaria como una oportunidad profesional laboral. Muchas y muchos promotores y promotoras nos compartieron que es la primera vez que pueden dedicarse a trabajar en algo que verdaderamente quieren, incluso en la cita como que les ponemos aquí, que está ahí en el PowerPoint, no la vamos a repetir, pero habla de cómo percibieron ese cambio de la política institucional y cómo se sintieron representados y convocados a trabajar en un programa como lo era el de promotores culturales de la Ciudad de México. Esto nos resulta muy importante porque no solo se está atendiendo una población joven a través de esta política pública, sino también de que se les está dando un espacio profesional y laboral donde se pueden desarrollar en sus propios intereses y que va más allá, y recalcaban ellos eso mucho, que era la primera vez que podían dedicarse como jóvenes, como personas jóvenes, a un área de interés y no a la industria del servicio. En este sentido, lo otro que hemos encontrado es cómo más que hacer gestoras o gestores de actividades,
han acompañado comunidades, como en el caso del Mercado de Independencia de la Benito Juárez. Sí, bueno, Dale ahí, compa. en ese ejemplo lo que pudimos ver es que las dos promotoras, su actividad, si no mal recuerdo, iniciaba como a las 4 de la tarde, pero ya desde una hora antes ya habían llegado los niños de la escuela, niños que eran de la colonia o sus padres trabajaban en el mercado, pero ya llegaban con una emoción y con un ánimo muy importante para ver ya las promotoras y sobre todo estar en las actividades, porque a pesar de que, digamos, no tenían un espacio totalmente definido, estos niños ya tenían un interés y un ánimo por estar en las actividades y por lo tanto generaban una especie de ambiente en la que también la gente del mercado, al ver que no había como un espacio definido, trataban de mover sus cosas o de prestarle sillas o mesas o banquitos o algún material que se fuera a necesitar durante los talleres. ¿Por qué? Porque pues, realmente estaban viendo que las actividades de estas dos chicas promotoras realmente estaban teniendo un impacto en los niños. Y no solamente eran estos niños, sino que también estos niños les decían a más y a más. Entonces, si no me recuerdo, ya era un grupo como de 10 niños que participaban con mucho ánimo y que por lo tanto también trataban temas que les animaba y que veían sobre lectura, ¿no? Uh-huh. Sí, Era un libro club. Ajá, era un libro club. Y ese día particularmente estaba hablando sobre temas de migración y era un contexto donde estaba pasando la caravana migrante, o sea que el tema estaba sobre la mesa. Y lo que a mí se me hace súper importante de ese día es cómo tanto las promotoras como una de las locatarias nos fue contando la trayectoria del trabajo que las promotoras habían hecho en esa zona, de cómo al principio comenzaron en el área donde se lavaba atrás, en el basurero, detrás del mercado, fuera del mercado, donde estaba un estacionamiento, y al verse que los niños participaban y la comunidad se iba integrando a eso, las mismas locatarias y locatarios les fueron dando espacios en sus propios locales para que se dieran y ya ese día estaba justo en la parte central casi casi era como la entrada principal Sí, del mercado. mercado, era una entrada principal y aquello lleno, abarrotado. Y recuerdo que una de las expresiones de una de las locatarias fue: a esta hora ya el mercado se hubiera muerto cualquier otro día, ¿no? Como que les daban un toque de vida de que hubiera un tipo de apropiación de espacio diferente. Y todos los lunes ya el mercado a esas horas de temprana noche comenzaba a ser otro lugar más accesible para todo el mundo. Algo que se nos hace importante también mencionar que encontramos es de que eh, la consideración que hay que ir tomando de lo que va pasando en campo y cómo para mantener este proyecto como una política pública viva, hay que tomar muy en cuenta las vivencias cotidianas de las y los beneficiarios, porque lo instrumentalizan en su práctica diaria, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta lo que pasa en el trabajo de campo, como se ha hecho hasta ahora, y eso sí es un adelanto de las cosas que vemos en cambio en el programa en este año, de que sí se han tomado en cuenta más las experiencias de lo que vivieron el año pasado promotoras y promotores en las reglas de operación. Ahora hablaremos de actividades, es el otro punto importante. ¿Cuál fue tu actividad favorita? Yo creo que el que vivimos ahí por el Metro Oceanía, donde eran dos chicas promotoras que por estas fechas del Día de Muertos, con su grupo, que su mayoría eran niños, pero también había una señora, esta señora llevó a sus dos hijos y aparte eran dos niñas que llevaban a sus primos, si no me recuerdo. Entonces, esta actividad se enfocaba en hacer una ofrenda del Día de Muertos, pero lo interesante de esta actividad, o lo padre de esta actividad, era que todos participaran. Tanto unos llevaban el papel, las tijeras, el pegamento, como otros empezaron a hacer en los materiales, los mantelitos, las calaveritas con papel, se hizo una lectura sobre cuentos del Día de Muertos,
todos iban leyendo, ¿no? Se pasaba el libro por cada uno de ellos y iban leyendo. Entonces, al final se hizo una ofrenda eh, que se había realizado por todos. Entonces, a mí me pareció muy interesante porque era una actividad que en cierta manera llamaba a participar en esta actividad. Llamaba a la participación, llamaba a la convivencia, todo se llevó con muy buen ánimo, todos querían participar de alguna forma. Entonces, eso fue una de las actividades que más me pareció interesante, porque, bueno, una de las cosas que considero importantes es que todos tienen que tener una pequeña participación para hacer un resultado o un producto comunitario, ¿no? O de grupo. Porque de ahí lo que se empieza a ver es que hay una participación, hay una, eh, hay un interés por ser parte de algo, ¿no? Entonces, creo que para mí fue una de las actividades más importantes. ¿Y para ti? Yo creo que tengo dos que me gustaron mucho. Una tiene que ver con el Día de Muertos, que a través de escribir las calaveritas, ¿era? Uh-huh. Redactaban la memoria del barrio y se Uh-huh. iba construyendo un altar. Esa fue en Renato Leduc, por la biblioteca Renato Leduc, si no me va ahora bien. Pero era con niños de primaria, iban recuperando la memoria del barrio a través de las calaveritas para el Día de Muertos. Y la otra fue una iniciativa en Iztapalapa donde identificaron una plaza donde había muchos, siempre había mucha gente, pero también había muchos robos y hicieron como una radiobocina Uh-huh. autogestionada de las mismas personas que transitaban por ahí y ya iba más la gente a la radiobocina y eso y el espacio se comenzó a habitar de otra manera y a que las cosas que pasaban ahí conllevaran unas dinámicas de relación distintas. Este, Solo tengo los relatos de eso, no pude visitarlo, pero lo que tanto usuarios como beneficiarios que contaban de eso les emocionaba mucho. Y en ese sentido, creo que las promotoras y los promotores estaban totalmente comprometidos todo el tiempo en generar actividades para los intereses de la comunidad. Sí. Todo el tiempo iban adaptándose a lo que la comunidad iba pidiendo, veían o identificaban que les interesaba también en la cebada. No sé si recuerda las compañeras y compañeros promotores, a partir de los materiales que las chicas y chicos quisieran ver del internet, le bajaban el video y a partir de eso trabajaban con ideas de imaginación y de recuperación de memoria, Uh-huh. de cómo se imaginaban el futuro y cómo pensar el futuro desde el pasado. Así todo el tiempo a partir de las cosas que las niñas y los niños quisieran. Y eso nos lleva al otro tema. Fue un público mayoritariamente infantil, actividades por un público mayoritariamente infantil, pero también hubo actividades dirigidas a una comunidad adulta, a personas de la tercera edad. Sí. Y lo importante de esto, una de las características más vitales, es que siempre se generaba una participación colectiva. Sí se lograban unas dinámicas donde nadie se quedaba aislado, sino que todo el mundo pasaba a participar de una u otra manera. Sí. Y bueno, para culminar, eh, recomendaciones así de las experiencias de promotoras y promotores, sí también algo que sonó mucho es la necesidad de que haya una mejor comunicación y una mayor claridad entre los espacios de poder intermedio, ¿no? En la Secretaría, es decir, con la coordinación de alcaldía, con sus coordinadores y coordinadoras específicamente, y más que nada como unos límites de hasta dónde llega el trabajo de cada quien. Sí, sí, eso también es importante, ya que también necesitamos generar una especie de integridad o una especie de integración en el que el equipo que apoya también a las promotoras y a los promotores sea también fuerte y de alguna manera genere una mayor confianza, ¿no? Una mayor
cuidado, una mayor atención de parte también de la institución, para que esto nos permita también entrar de una forma más concreta, entrar de una forma más fluida y en la que podamos realmente llevar los procesos comunitarios o acompañarlos más bien con una mayor fluidez y esto nos permita un mayor desarrollo y un mejor trabajo. Y lo otro también que sería importante revisitar, y sobre esto sí nos consta que ya se está haciendo, y más en los tiempos pandémicos, la capacitación continua sobre temas a los grupos de atención prioritaria. Lo que sí me resalta ahí súper importante es que muchas promotoras y promotores cuando se enfrentaron a estos temas fueron súper responsables buscando canalizar a los grupos a las instituciones correspondientes a la que se daban cuenta que no estaban capacitadas o capacitados para trabajar el tema, y eso se me hace algo éticamente maravilloso y muy responsable, y más cuando trabajamos desde la colectividad comunitaria, ¿no? Decir, oye, hasta aquí llego, hasta aquí no sé cómo hago, cómo busco ayuda, y eso nos pareció hermoso. Y lo otro es mejorar los mecanismos para gestar espacios. Eh, Había historias muy bonitas como la del mercado de Independencia, ¿no? Donde las promotoras llegaron al mercado porque se quedaron sin un espacio donde daban unas lecturas de cuentos en una biblioteca y tenían un público captivo de 25 o 30 niñas, niños que participaban. Llegaron al mercado y generaron este otro proceso y fue bello, pero hay otra gente que no, que simplemente nunca volvió a encontrar otro espacio así como el que tenía, o se le dificultaba mucho tener un espacio por un periodo de tiempo que permitiera desarrollar un trabajo comunitario más completo. Sí, sí pues también, también nos tocó una situación en la que una chica que ya estaba en otra alcaldía, pero la pasaron para Coyoacán, la misma dinámica o el mismo espacio no se prestaba para realmente hacer estas actividades en, con cultura comunitaria, ya que pues era un espacio en el que había, pues sí había mucho flujo de personas, pero era difícil que se quedaran para realizar algo más allá de la presentación de la película. Porque al fin y al cabo lo que también trataban ellas de hacer era generar un diálogo, ¿no? Una participación a través de la película, pero pues lamentablemente la misma dinámica a veces en algunas ocasiones no permite este intercambio o que se pueda generar más una convivencia entre ellas. Y algo súper importante, yo creo que ya como para cerrar del primer punto, yo creo que está hasta arriba porque es casi prioritario, también es el manejo de problemas o situaciones internas como son los temas de acoso y violencia de género, ¿no? Que hubieron varias denuncias sobre eso y tomó mucho tiempo en dar una respuesta a ella de una manera acertada. Sí. Entonces, atención con eso. Yo creo que esas serían como las recomendaciones más centrales, pero en general el programa se nota que es una política pública que va sobre sus reglas de operaciones en el uso restricto de la cultura, en el acceso a la cultura, en la descentralización de la arte, va por un camino excelente y que nos está permitiendo ver procesos comunitarios maravillosos. Sí. ¿Algo más? Sí, pues nada más esto de que también un chico promotor nos comentaba sobre la sensibilidad que se tiene que trabajar por parte de las y los promotores al momento de trabajar con estos grupos prioritarios, ¿no? Y como dice mi compañero Jaime, sobre todo con estos grupos o momentos de situaciones de violencia en la que se tiene que trabajar especialmente esto de la sensibilidad. Aunque sí sabemos que hay compañeras y compañeros que tienen esta sensibilidad, creo que siempre estarla cuidando y siempre mantenerla para que estos procesos comunitarios siempre se fundan bajo una base de respeto y sobre todo con estos fundamentos que se tienen planteados, ¿no? Que es el de trabajar, el de una cultura de paz,
de una cultura comunitaria en el que haya participación y sobre todo que se le dé un poco más de, o que se le dé una voz y una participación más a esos grupos que no lo han tenido. Ahora sí. Entonces, a despedirnos. Bueno, lo último. ¿Cómo se acaba? Pues despidiéndonos. Chao, gracias por verlo. Hasta la próxima, cuídense.